Un viaje por la provincia de Santa Fe en busca de su historia y su cultura. La Vuelta Completa, un programa de cultura de Gobierno de Santa Fe. A mediados del siglo XIX, el mapa inestable de Santa Fe revelaba las tensiones entre los grupos indígenas que habitaban la ribera del río San Javier y los colonos que llegaban desde Europa. La antigua reducción de San Miguel de Calchines, convertida luego en el pueblo Santa Rosa de los Calchines, a 56 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, fue uno de los sitios en los que esta historia sucedió. De acuerdo a lo que he investigado, a los historiadores, Cervera, por ejemplo, cuentan que en la época de Hernandarias se crean 3 reducciones, rodeando a Santa Fe la antigua, la Santa Fe ubicada en Cayastán, ¿cierto? La vieja. Y una está acá, San Miguel de los Calchines, a 5 leguas. A 3 leguas estaba otra, y otra rodeándolas, ¿no es cierto? De los Chanae y los Timbúes. Entonces, esta es Calchines y a nosotros nos interesa por nuestro lugar. Porque Calchines era el nombre de una de las comunidades indígenas que de vivía la aquí. Comunidad indígena de acá, ¿no es cierto? Porque normalmente los españoles se rodeaban, ¿no es cierto?, de reducciones de indios mansos o que estaban ya, ¿no es cierto?, más al servicio de los españoles. Se les enseñaba la religión y los trabajos, y entonces se defendía también de los indios del Chaco, que eran los más aguerridos, ¿no es cierto? Los que estaban acá eran los indios Calchines, de allí el nombre de esta De localidad, de esta localidad de Santa Rosa ¿Los Calchines. Calchines qué particularidad tenían? ¿De dónde provenían? ¿Conoces un poco Y mira, su hay origen? distintas teorías. Unos dicen que son guaycurúes, otros dicen que son guaraníes, otros dicen que son grupos aparte, con una cultura, dice, más desarrollada. Es muy poco lo que ha quedado de ello. Y San Javier, para nosotros en este caso, es importante, porque crea una reducción de indios, pero mocovíes, que eran mucho más, ¿no es cierto?, aguerridos. Ellos lo civilizan, el padre Pauque, Florian Pauque, tiene una labor muy destacada, y estos son los que después van a venir y van a dar origen a Santa Rosa, habiendo desaparecido el otro grupo indígena. Muere Estanislao López, sube su hermano, Juan Pablo López, y en el 57 ordena, él tras 1857, ordena el traslado nuevamente a San Javier. Pero en el 60, Fraga, Rosendo María Fraga, que estaba interino momentáneamente en la gobernación, ordena de nuevo el traslado a Calchines. Los indios obedientes, frailes obedientes, regresan nuevamente. Y cuando parece que todo se va a estabilizar, se le ha dado permiso para juntar dinero de la caridad pública y de los gobiernos para levantar la capilla y ya establecerse. Una nueva orden de Pascual Echagüe, esta vez que es el gobernador titular, dice que regresen a San Javier. Una rebeldía entre todos, ¿no es cierto?,
y entonces un grupo se queda en Santa Rosa, que ese va a ser nuestro origen, a cargo de José Rojas. Serían alrededor de unos 300, una mínima parte porque se calculaban en un principio en unos 3.000 los indios. Otros van a ir y se van a quedar en mitad de camino, que sería Callastá. Y el otro grupo va a seguir hasta San Javier. Entonces surgen 3 reducciones, la de San Javier, la de Callastá y la de Santa Rosa. La familia de Margarita Favaro es una de las que llegaron a Callastá, un pueblo ubicado a 82 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Fe. Margarita es bisnieta de Luis Gaspás, el hijo de un molinero que compartió la empresa colonizadora con el conde Tessier-Bertrand, un noble francés que pertenecía a la familia de los Borbones y que se instaló junto con su familia en Callastá. La muerte del conde es una de las historias que la abuela de Margarita le contó a sus nietos y que queremos conocer. Y cuando se produce el asesinato del conde, según la tradición, según los escritos que ha investigado el doctor Kaufmann, viene y según me decía también mi abuela, él puso un puñado de monedas en el bolsillo y no sé de qué forma, habría sido probablemente chico, ¿no es cierto? Pasó por los barrotes que había característicos de la construcción que tenía, ¿no es cierto? El que se va escapándose por esa ventana, era tu bisabuelo. Es mi bisabuelo, Luis. La ruta trazada nos conduce a Callastá, el pueblo situado 2 kilómetros al norte de las ruinas de Santa Fe la Vieja, el antiguo emplazamiento de la capital santafesina, fundada por Juan de Garay en 1573. Y allí, en ese espacio en el que se funden historia y leyenda, vuelve a aparecer la figura del conde francés y su misteriosa muerte. Ricardo, estamos llegando a un lugar que tiene historia, pero para hablar de esa historia justamente, nos gustaría que nos cuentes cómo fue la llegada de los condes acá a esta región, qué pasó con ellos, quiénes eran esos condes. Ellos eran exiliados políticos de Francia, habían pertenecido a la familia Borbón y entonces habían tenido que venirse para no sufrir las persecuciones que sufrían los nobles de esa época, y llegan primero a San Carlos y allí el hijo era León, su esposa María Sofía Enriqueta Orrer y su hijo María Francisco Edmundo, a quien decían Edmundo. O sea, León era el padre entonces. León era el padre. León, su mujer y su hijo Edmundo llegan a San Carlos. Claro, y allí sufre el hijo, se tira a llorar en el suelo porque ve esa llanura inmensa, un ranchito que los esperaba para ellos que venían de las cortes y venían de un palacio. El León después es designado ad honorem juez de paz de la colonia de San Carlos. ¿Y quién lo designa juez de paz? El gobierno de la provincia. Pero ellos después tienen una separación con los administradores de la colonia y también los colonos se dividen en bandos antagónicos en torno a la persona del conde. Hay una división entre católicos y protestantes y la parte católica decide entonces abandonar esa colonia junto al conde y consiguen del gobierno de Oroño la concesión de tierras acá en lo que había sido la vieja Santa Fe, en Callastá, que ya tenía ese nombre, un nombre indígena que viene desde el altiplano marchando. ¿Qué quiere decir Callastá? Querría decir lugar de cultos o lugar de muertos. No se sabe bien, según unos es del Aymara, otro es de Quichua. Ellos vienen con colonos suizos, franceses y franceses, algunos que traen desde la colonia San Carlos y desde San Jerónimo Norte, y otros que traen directamente desde Europa. Son 40 familias con las cuales, y ellos se reservan aquí en este lugar una suerte de estancia con la que el gobierno compensa sus trabajos de colonización, y aquí enclavan su casa y van a hacer aquí una vida retirada del mundo. Ellos hacían una vida monástica. Hacia 1880, muchas de las promesas que habían atraído a los inmigrantes al territorio santafesino no se habían cumplido. El proyecto del gobernador Nicasio Oroño de entregarle la propiedad de la tierra a los colonos estaba en crisis. Pero mientras Edmundo, el hijo del conde Tessier-Bertrand, intentaba en ese momento que el gobierno provincial cumpliera su palabra,
Las grandes compañías se quedaban con los títulos de las tierras. En 1882, con la muerte del hijo del conde, nace una leyenda. ¿Qué es lo que pasa en esta casa? ¿Cómo asesinan al conde? ¿Quién lo mata? Y entramos y vemos además el lugar, ¿te parece? Sí, ellos, lo que ocurre es que ellos tenían algunas leyes de caballería que respetar, pertenecían a la orden de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, que eran caballeros sanadores que tenían sus reglas. Una de las reglas de esa orden monástica era dar hospitalidad, así como otra era curar a los enfermos, y así como otra era defender a los débiles y a los necesitados, ayudar. Entonces todo eso tenían que cumplirlo como una responsabilidad durante toda su vida, porque era la ley de su estirpe. Entonces tenían ellos que dar albergue al caminante, al peregrino, y esa gente que venía en una noche de tormenta a pedir albergue, el conde se la dio, los hizo cenar, las chicas le sirvieron la cena, y después de la cena, en la conversación, aprovechando un instante de descuido de él, lo asesinan, de una forma que iba a cumplir una profecía que le habían hecho a la familia cuando iba a emigrar de Francia. Un monje mendicante al cual León le había dado unas luises de oro, después de haberle dado también hospitalidad, le deja en pago una profecía que decía varias cosas de la familia, pero en lo referente al mundo decía que en tierras lejanas, en su propia morada, por su propia espada será muerto. Y esa espada él la llevaba siempre al cinto porque tenía presente la profecía para defenderse de cualquier ataque. Pero esa noche, con las visitas allí en la mesa, después de haber cenado, por un instante se desvanecen sus prevenciones y le pide uno de los asaltantes que venían en procura del oro que se decía que tenía el conde, pero manifestándole amistad, le pide que le muestre la espada para verla, y él se la da por la empuñadura como corresponde, dar un arma. Y entonces ahí le clava la espada, y los otros se levantan y lo sujetan, y entre todo, después de un forcejeo, y que el conde, como sabía artes marciales, se defiende y tiraba patadas y ruedan los muebles por el suelo y todo, ahí lo asesinan a puñaladas y después lo degüellan. ¿Fueron todos asesinados? Y no todos, porque algunos se salvaron. Por ejemplo, una criatura que la dieron por muerta porque se envolvió con las trenzas acá en el cuello, y entonces cuando le cortaban creyeron que le habían cortado la yugular y era la trenza. Esa es una de las que se salvó. ¿Y alguien más se salvó también? Otra nena que le pegaron así con un machete así en el suelo y la dejaron por muerta en el suelo, después revivió. Nos contaste que los matan un grupo de arrieros, pero nos Sí. gustaría saber a nosotras si se sabe por qué los matan. Y hay Hay distintas hipótesis, porque buscaban el tesoro, eso sí, porque en el sumario criminal está que le pedían dónde estaba la moneda enterrada. Le preguntaban. Sí, que eso era una leyenda que había corrido siempre y que en realidad el conde había traído una fortuna de allá, producto de la venta de sus propiedades inmuebles antes de emigrar. Pero esa fortuna podía estar en casas bancarias como podía estar en un cofre enterrado en algún punto de su campo. Siempre se dijo que algo por lo menos debía tener acá. Y se ha buscado después, con detectores de metales y todo. Siempre se buscó ese tesoro. Y además, también después nos llega otra versión de Noticias del Pasado de un descendiente de los condes de Tessier Barbertrán, que en base a documentación que tiene la familia, que como el conde Edmundo estaba en la línea sucesoria de lo que podía ser herederos de la corona de Francia, y en ese momento la burguesía que dominaba lo que era la república,
estaba decidida a impedir que se volviese a restaurar la corona. Entonces, en ese mismo año, 1882, perdón, que estoy confundido con otra fecha, que es la de Gaspar Cauman, que es el cautivo de los indios, que lo matan también. Matan a 5 condes franceses diseminados en distintas partes del mundo, que podían tener derecho a la sucesión en la casa de Borbón. ¿Y el conde dónde está enterrado? Acá en Callastá, está la tumba allá en el cementerio de Callastá. ¿Están los dos enterrados acá, el padre y el hijo? Están en una tumba que dice León y Edmundo de Tessieres, fundadores de la colonia Callastá. Después de dejar el cementerio donde están inscriptos los nombres de los primeros colonos de estas tierras, Callastá nos ofrece una fiesta popular, un auténtico festival de doma y folclore que ostenta todas y cada una de las señas que la palabra criollo dice hoy. Los gauchos de Callastá también participan en la fiesta y nos hablan de la historia, pero también de los relatos, los mitos y las leyendas, que a veces se funden con la verdad. ¿Y la historia que vos escuchaste, cómo era, si te acordás ese relato? Y sí, acá siempre, o sea, de que fue de Santa Fe, que fue Santa Fe primero, San Juan de Garay, capaz que todo, o sea, esa es la historia, y después cuando que esto lo fundó un conde de Tessier, no sé qué, y todo eso, que después lo mataron por acá nomás en la casa, que todavía está la casa en pie. Ajá. Y toda esa es la historia que nos han contado. ¿Y vos tenés conciencia que vivís en un lugar que tiene tantos años de historia? Sí, más o menos tenemos un poco de conciencia que andamos acá en Callastá, que hay un poco de historia. Sí, eso tenemos conciencia. Tienen una tradición. ¿Y la historia esa del conde que vos decís que murió por acá, qué sabes de esa historia vos? Que lo mataron, dicen, mucho yo no. Hay una historia de un tesoro que se supone que está escondido. Que está escondido, pero no. Nosotros ahí en la casa vive un compañero, cada vez que vamos golpeamos en todas las paredes, buscamos a ver si nos sentimos, a ver si hay algo hueco que puede estar el tesoro, pero no. ¿Naciste en Callastá? Sí. ¿Y te quedaste acá siempre? Sí, siempre. ¿Dónde trabajás? ¿Qué haces? Yo ahora estoy trabajando en una estancia que está a 30 kilómetros acá por el lado de sale el sol. Ajá. Que entre el sol, pero hace 6 años que estoy ahí. Yo siempre salí de la escuela a los 12 años, ya me dediqué al trabajo de campo. ¿El campo? ¿Y qué haces en el campo? ¿Qué trabajo haces? Cuidamos hacienda, todo ganadería. Todo. ¿Y cómo es para vos estar vestido así de gaucho como estás vestido ahora? ¿Qué relación tenés con eso? A mí me gusta así. ¿Sí? ¿Qué sentís vos? ¿Sentís que lo sos? Sí. Sí, también andar vestido así no quiere decir ser gaucho, ¿no? Pero así andar vestido así de paisano me gusta. Aparte mi viejo también vive, él sí permanece vestido de gaucho, o sea, de paisanos. Vive todos los días así vestido. Sí, todos. ¿Tu padre se siente un gaucho? Sí. ¿Y vos? No, yo también vivo así, no porque me vista, también creo que soy medio gauchón, compañero principalmente. Por ahí hay tipos que se visten así y andan, se sacan esa ropa y son unos malandros. Por eso uno se viste así y es un orgullo andar vestido de gaucho. Cuando uno se siente gaucho así es lindo. Cuando uno siente que su vida tiene que ver con eso y con esos valores que vos
decís como la honestidad, la solidaridad, que son parte del ser. Sí, que en el caso nuestro tiene que ser así porque nosotros siempre andamos lejos, trabajando en el campo, tenemos que ser bien compañeros y gauchos. ¿Te imaginás viviendo en otro lugar? No, ya estuve 2 años viviendo afuera y no. ¿Afuera, dentro de la provincia o fuera de la estuve provincia? en Chubut y en Buenos Aires, en Bahía Blanca y en Puerto Madre. Estuve 2 años por razones de laburo, pero después me volví para mi padre. No lo cambio este pueblito por nada. Soy nacido en Santa Fe, pero criado de chiquito en Callastá. ¿Tu familia se vino para acá? No, eran de acá. Fui a llevarme, me llevó mi mamá a nacer en Santa Fe. Después volví a Callastá hasta la fecha. Somos pocos los que sabemos algo de la historia de nuestro pueblo. Si no, quizás haríamos alguna otra cosa para llevarlo adelante. ¿Vos conocés la historia de tu pueblo? Un poco. ¿Sí? Un poco he leído lo que ha escrito Ricardo y Kaufman. Y algo que nos han enseñado en la escuela, ¿no es cierto? Pero realmente yo veo que la gente conoce muy poco. ¿Qué te atrae de esa historia más? ¿Qué parte de todas estas historias que se entrelazan en Callastá te resulta interesante? Y mirá, no sé decirte qué es lo que más me atrapa, pero sí sé que el que viene a este pueblito no se quiere volver a ir. ¿Qué te parece a vos lo conmovedor de esa historia? Y la gente, los habitantes que ha habido acá y los cruzamientos de raza que se fueron dando después a través del tiempo y que aún ahora se siguen cruzando. Cuando decís los habitantes que hubo acá, ¿a quiénes te referís? Y a los indios. Yo tengo una parte de esa sangre también. ¿De parte de sangre indígena? Sí. De alguna manera eso le pasa a mucha gente acá. Tengo de suizo francés y gamboa de indígena. Pero vos conocés otras historias que tienen que ver con la época de la conquista. Hablabas de la búsqueda de una campana. Sí, en la época del doctor Zapata Goyán, que la curiosidad era chico yo, pero me acuerdo, trajeron un grupo de buzos y la curiosidad de ver esos hombres como se tiraban al río, me acuerdo perfectamente que el doctor Zapata sostenía que ahí se había derrumbado la iglesia de la Merced, por lo tanto tenía que estar la campana de oro que poseía la iglesia en ese entonces, ¿no? Pero nunca encontraron nada, es decir, encontraron algunos objetos, pero la campana no apareció nunca. ¿Y los restos de la iglesia están ahí? Vos dijiste que eras chico, ¿qué edad tenías? Y déjame pensar un poquito, habré tenido mis 9 años, 8 o 9 años. ¿Y recordás haber ido al lugar donde los buzos se tiraban y haber visto eso como una cosa fantástica, algo así, ¿no? Sí, y te imaginas con 8 años y como era, 8 años, figurate 40 y tantos años atrás, lo que era ver, que hoy mismo les llamaría la atención, pienso, a los chicos ver los buzos como trabajaban acá. Y imagínate 40 años atrás, que acá en Callastá no había un auto. Mi mamá era directora de una escuela y nos mandaba seguido a hablar con el doctor Agustín. ¿Ah, sí? Especialmente como era el hijo de la directora, tenía que venir. ¿Y por qué? ¿Qué iban a hablar con él? ¿Por qué tu mamá los mandaba? Y charlaba, él nos enseñaba de los españoles, de los 7 jefes, del asentamiento de Juan de Garay acá y todas esas cosas. Se sentaba en un sillón y nosotros alrededor. Les contaba la historia de Santa Fe. Y a escucharlo, pero un rato lo escuchábamos bien con atención. Yo pienso que algo aprendí.
Nos vamos de Cayastá. Nos llevamos el aire de la fiesta, el color de los caballos, las historias, los misterios. Cayastá nos espera para otra vuelta, cuando regresemos para contar su historia, la historia de la Fundación de Santa Fe.